Ahorita seguramente les avisa que ya se está grabando la sesión y creo que les pide permiso para grabarla. Si es así, les pido que le den entendido para que la podamos grabar. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a la materia de razonamiento matemático. Les recuerdo que mi nombre es Jessica Ortega y pues el día de hoy vamos a platicar sobre la unidad 4, habilidades cuantitativas. Tenemos algunos de sus compañeros que tienen abierto el micrófono. Si nos ayudan, por favor, cerrando su micrófono. Ana María Islas, está abierto tu micro. Si nos apoyas, por favor, cerrando tu micro. Muchas gracias, Ana María. Bueno, antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy, les pido Acomódamelo, yo te que, lo por mando. favor, Francisco, muy buenas noches. ¿Nos cierras el micrófono, por favor? Les pido que cierren sus micrófonos. Muchas gracias. Bueno, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es habilidades cuantitativas. Estamos en la unidad 4 y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con la siguiente frase que dice, con números se puede demostrar cualquier cosa. Entonces, bueno, pues esa nos queda como la frase de la sesión de hoy. El día de hoy iniciamos con el cuarto módulo, perdón, aquí dice tercero, pero es el cuarto módulo, y vamos a platicar sobre, nosotros ya vimos en el módulo 1 la lógica matemática, en el módulo 2 razonamiento inductivo y deductivo, en el módulo 3 patrones y ahorita vamos a empezar el módulo 4 en donde vamos a hablar de habilidades cuantitativas. En este tema de habilidades cuantitativas vamos a platicar sobre las operaciones básicas. Christopher, ¿cuáles son las operaciones básicas matemáticas? Tenemos 4 operaciones básicas. ¿Cuáles son? Hola, profe. Creo que son suma, resta, multiplicación y división, ¿cierto? Perfecto, exactamente, así es, Christopher. Entonces, vamos a platicar de esas 4 operaciones básicas. Viviana, ¿recuerdas algunas propiedades de los números que vimos en la primaria, en la secundaria, en matemáticas? Hola, buenas noches, profesora. Buenas noches. No, la verdad, no, me ¿No? agarró entrando, no, No te no, preocupes, no, dices, ay, me estresa, maestra. no, no, al contrario, disculpe, No pero te no. preocupes, te voy a dar una, a ver si te acuerdas de las demás. ¿Te acuerdas que había una propiedad que se llamaba propiedad asociativa? Propiedad asociativa. Ajá. Y había otras dos, ¿no? No, profesora, A ver, ay, ¿quién le quiere ayudar a Viviana? Adelante, Dafne. Distributiva, Muy bien, asociativa, distributiva, ¿qué otra? conmutativa, Excelente, Dafne, muy bien y conmutativa. Bueno, entonces en este módulo 4, muchas gracias, Dafne. En este módulo 4 vamos a platicar de las operaciones básicas, suma, resta, ok, multiplicación y división, y vamos a platicar de las propiedades tanto de la suma como de la resta, como de la multiplicación, como de la división. En el contenido de este módulo hay varios videos que además de ser cortos, resumen de una forma muy didáctica estas propiedades. Nosotros aquí vamos a ver las de la suma, pero en los videos van a ver ustedes las de, perdón, la resta, la multiplicación y la división, ¿ok? Entonces, hasta ahorita todos ya deben de haber entregado su tarea del módulo 1, que fue participar en el foro. Mandaron una redacción sobre 3 situaciones. Hicieron la retroalimentación a 2 compañeros
En el módulo 2, ustedes ya mandaron una tarea en donde definieron qué era emparejamiento, clasificación, ordenamiento, correspondencia cualitativa y cuantitativa, y mandaron un archivo. En el módulo 3, que también la idea es que ya lo hayan enviado, porque ya he estado calificando muchas tareas estos últimos días, recibí su tarea sobre una serie. Vimos una serie, vimos patrones y bueno, la mayoría ya entregaron módulo 1, 2 y 3. Si alguien va atrasado con esas tareas, recuerden que sigo recibiendo ahorita tareas para que se pongan al corriente. No estoy bajando ahorita puntos y no entregan a tiempo, pero obviamente entre más se atrasan, pues más se les va acumulando. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar entonces con este tema, pero quiero explicar antes el contenido. Bueno, en este contenido ustedes van a encontrar las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, y las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva, y también algo que le llamamos el elemento neutro para cada una de las operaciones básicas. En los videos van a explicarte que no todas las propiedades aplican para todas las operaciones básicas. En particular para la suma sí, o sea, en la suma sí vamos a tener que se puede aplicar la propiedad conmutativa, asociativa, distributiva, pero no así va a aparecer en todas. También vamos a platicar sobre algunas reglas que hemos identificado en estas operaciones básicas y básicamente ese es el contenido de esta unidad. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para este trabajo de la unidad 4? Bueno, primero que nada, lean todo el contenido del módulo 4 y nuevamente tenemos que revisar el archivo del INEGI de los indicadores de ocupación y empleo de febrero del 2023. Entonces es importante que para su tarea, otra vez, van a leer este archivo. Ahora, en función de ese archivo, tienen que contestar primero 3 preguntas. La primera pregunta es un resultado numérico. O sea, en las 3 preguntas, una vez que lees el artículo, tienes que hacer alguna operación básica, a lo mejor es una suma, a lo mejor es una resta, a lo mejor es una división, a lo mejor es una multiplicación, ¿ok? Y tienes que contestar estas 3 preguntas. Ahora, tienes que contestar la pregunta con el dato numérico y argumentar y explicar qué operación básica utilizaste, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que te dicen en el inciso A, en febrero del 2023, con cifras originales, la población económicamente activa, lo que podemos abreviar como la PEA, fue de 60 millones de personas. La población no económicamente activa, o sea, los que no tenían trabajo o no tenían algo activamente ocupados, oficialmente ocupados, fueron 39.7 millones de personas. ¿Cuál será el total de la población? Entonces ahí tú me vas a decir, pues con esto, para calcular el total de la población, voy a hacer tal operación. La operación que tú crees que es la que tienes que hacer, me pones. Aquí voy a aplicar tal operación básica y mi respuesta es este número, ¿ok? Eso es lo que espero en el inciso A, B y C. ¿De dónde vas a sacar los datos? Del enlace que viene en el contenido 4 de la información del INEGI. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Está No, quedando todo claro? claro, gracias. Muchas gracias. Bueno, segunda parte de la tarea. Van a hacer un reporte al que vamos a titular Jugando con números. Así se va a llamar el título de nuestro reporte, Jugando con números. ¿Cuánto necesito que desarrollen en texto? Una cuartilla. De preferencia en letra Arial 12. Póngale ahí tipo de letra Arial. Tamaño
12, ¿ok? Y el interlineado, 1.5 de interlineado, por favor, ¿ok? Para que no sea ni la letra muy chiquita ni muy grandota, ¿no? Entonces, así ya todos. Traten de que el reporte quede justificado, que se vea así de los dos lados recto, ¿ok? No que se vea así de un lado y del otro, ¿ok? Que quede justificado su texto. Ahora, el reporte que ustedes van a desarrollar debe de contestar las dos preguntas que siguen. Ahora, a mí me gustaría que cuando empieces a hablar de jugando con números, no me pongas la pregunta A y la respondas y luego la B y la respondas. No, la idea es que tú hagas un ensayo en donde no se note que estás contestando estas preguntas, sino que se vea como un documento, como un reporte que estás haciendo. Pero, ¿qué es lo que quiero leer en tu reporte? La pregunta dice, ¿de qué manera consideras que sirve conocer el entorno del empleo para un licenciado en Administración y Comercio? O sea, imagínate que tú ya terminaste la licenciatura de Administración y Comercio. ¿Por qué para ti sería importante conocer cuánta población tiene empleo, cuántas personas no tienen empleo, los que tienen empleo, en qué actividades en qué giros de la actividad económica se encuentran? ¿Por qué para ti podría ser importante? Entonces, en este reporte, sin ponerme la pregunta, la mitad de tu reporte tiene que estar enfocado en eso. Vas a hacer como un ensayo. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. A lo mejor empiezas tu reporte diciendo, este, se considera, bueno, para empezar el reporte no vamos a hablar de yo. O sea, no voy a decir, yo considero que, no, lo vamos a hacer en la en la tercera persona. Entonces vamos a redactar. Se considera que para el licenciado en Administración y Comercio es importante conocer el entorno del empleo por las siguientes circunstancias, o porque de ahí él puede identificar en dónde trabajar, o porque esos datos son importantes para su desempeño en una empresa o en el gobierno o en la educación, en donde vayas a trabajar. ¿Por qué para ti sería importante conocer datos del empleo en el país, o incluso compararlos con cómo está el empleo en México y cómo está el empleo en otros países? También podría ser, ¿sí? Entonces, la idea es que tú aquí desarrolles como un ensayo y dice, pero nunca en primera persona, siempre diciendo, se considera que la importancia de conocer los datos estadísticos del empleo son importantes por esto y esto en la carrera, en cualquier licenciatura, pero en particular para Administración y Comercio, por estos puntos, ¿sí? Ahora, la otra mitad de tu ensayo debe estar dirigida a contestar la segunda pregunta. ¿En qué etapa del proceso administrativo consideras que es más útil conocer los datos macroeconómicos? Entonces, antes de empezar a redactar aquí, tendríamos que tener muy claro qué es un dato macroeconómico. José Antonio, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra macroeconómico, José Antonio Benítez? Por cierto, muy buenas tareas, José Antonio. Ahí te he puesto buenas retros, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Pues no sé, supongo yo que va más enfocado a lo financiero, a los números de las empresas, no sé, supongo, no A sé. ver, ¿tus finanzas personales te parecen que es algo macroeconómico? No, sería más micro, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, la tiendita que está enfrente de tu casa es un negocio. ¿Te Ujú. parece que es un tema macro? No, es que todas esas supongo yo que son más como conocidas como microempresas, ¿no? O sea, son más pequeñas. Supongo que macro ya vendría siendo como una empresa un poco más grande, supongo, Es ¿no? a nivel país. Ok, ok. Ok. Cuando escuchemos hablar de datos macroeconómicos, nos están diciendo, en México somos 128 millones de mexicanos, Ok. de los cuales
solamente el 30% tiene seguridad social. Ah, eso es un dato macroeconómico, Ok, ¿sí? ok. Y los datos macroeconómicos son muy importantes porque nos sitúan en qué país vivimos, ¿no? Sí, claro. O por ejemplo, el Estado de México tiene una tasa de desempleo mayor que la Ciudad de México. Ah, caray, híjole, si yo vivo en el Estado de México, ¿no? Ujú. O, o el estado que tiene más ingresos por temas turísticos, voy a inventar, ¿no? Es X estado. Ah, ok, entonces ya te empieza a situar, pues a nivel macro, cómo se está dando la economía. Y Ok, micro es una empresa, aunque sea una empresa grande, ah, ok, como Bimbo o Coca-Cola, ok. pues sería una empresa, Ajá, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, macro Ok, lo vamos a tomar a nivel nacional o estatal, ¿va? ok, Bueno, ok. entonces, fíjense, ¿cómo vamos a desarrollar un ensayo si hay palabras que de repente desconocemos, ¿no? Entonces, aquí es bien importante, siempre que les pidamos algo, si hay una palabra que no conoces, vete al diccionario. Vete al diccionario y te va a ayudar a hacer tu reporte. Entonces, dice, ¿en qué etapa del proceso administrativo consideras que es más útil conocer los datos macroeconómicos? Y cómo lo son los relacionados con el empleo, la planificación, la organización, la dirección, la integración o el control. Ahora, vamos a suponer que alguien de ustedes dice, oye, para mí, dentro del proceso administrativo, pues investigué cuántas etapas hay. Y la primera, pues es la planeación. Yo creo que es muy importante en una empresa, desde la planeación, tener datos macroeconómicos. Y a lo mejor alguien dice, no, pues yo creo que es más importante en el control. O a lo mejor alguien dice, no, pues yo creo que más importante en la dirección. Y tienes que decir por qué crees eso, ¿ok? Ahora, a lo mejor tú dices, oye, no, en todas las etapas del proceso administrativo es importante. Ah, ok, ¿tú crees que en todas? Ok, justifica y da tus argumentos. ¿Ok? Entonces aquí hay dos cosas bueno, una cosa que investigar. ¿Cuáles son las etapas de los procesos administrativos? Aquí te están poniendo algunas, te ponen planificación, organización, dirección, integración o control. Puedes tomar estas o si encuentras otras etapas del proceso administrativo y las quieres mencionar, son bienvenidas. Y si no, con esas trabaja, ¿ok? Y entonces, la idea es que ustedes lo justifiquen. Ahora, recuerden, para que obtengan un 100 en esta calificación, no quiero ver las preguntas en el reporte. Recuerden que no deben de venir las preguntas en el reporte. Las preguntas son para guiarte de qué es lo que vas a escribir, pero no pongan la pregunta, ¿ok? Claro que cuando yo lo lea voy a ver si contestaste las dos preguntas. ¿Sí está quedando claro las indicaciones para esta tarea? Sí, ¿Sí? maestro. Sí, sin Sí, problema. maestra, gracias. Excelente. La verdad es que en la Claro, última tarea, muy pues claro. casi todos les fue muy bien. Les fue muy bien a la mayoría porque están cumpliendo con todo. Bueno, ahora, importante. Dentro de la actividad, ya ven que cada vez que empezamos un módulo, dice eh, planeación. Ahí en la planeación entren porque ahí viene la fecha de entrega, vienen estas indicaciones también, aunque de todas maneras esta sesión queda grabada y ustedes la pueden consultar. Vean el plan de trabajo porque ahí vienen todas las indicaciones. Y en una de las columnas del plan de trabajo vienen los porcentajes que voy a tomar para calificar. Si alguien tiene un error de ortografía, le voy a tener que bajar el 10% de la calificación. Si alguien no cumple con las indicaciones, le voy a bajar, con alguna de estas indicaciones, puede ser que le baje el 20. Entonces, ahí vienen los porcentajes de lo que voy a evaluar. En las tareas anteriores, la verdad, me vio un poquito barco, y ya va a quedar aquí grabado, porque estábamos empezando y todo, pero ahorita ya se supone que ya estamos entendiendo cómo funciona la plataforma. Entonces es muy importante que lean la forma de evaluación. Ahí va a decir, contestó, argumentó claramente
tiene 20% calificación. No tuvo errores ortográficos, 10% calificación. Contestó lo que se le preguntó, 20% de calificación y así hasta que sumes el 100. Entonces, por favor, traten de hacer bien su tarea. Bueno, ¿qué estoy esperando recibir? 2 hojas. En una hoja, las 3 primeras preguntas, que ahí sí me tienes que poner nada más un dato numérico y la operación básica que utilizaste en la primera hoja. Hasta les estoy poniendo aquí hoja 1 de 2, ¿sí? Entonces contestan las 3 preguntas, ponen el dato numérico y la operación. Y traten de usar gráficas. Decoren esta hoja con gráficas, con imágenes, ¿ok? Para que se vea bonito, se vea formal. Usen también las plantillas de la universidad. Por ahí deben de tener plantillas, tanto para el reporte como para esta hoja. Y en la segunda hoja va a ser el reporte. Recuerden que el reporte se debe de llamar jugando con números. Debe de tener el nombre de la materia, el módulo, 4 habilidades cuantitativas, tu nombre completo, tu grupo y decir hoja 2 de 2. Acuérdense que me tienen que entregar 2 hojas. En este reporte no debe haber ni gráficas, ni alguien entró y se quedó abierto su micro. ¿Me ayudan cerrándolo, por favor? ¿Alguien tiene alguien que está como familia? Déjenme ver si lo puedo cancelar. Permítanme un ratito desde. Bueno, nos quedan 6 minutos. Espero que su compañero cierre su micro. Déjenme ver, ahorita lo cierro yo. Ya lo silencié. Ok. Bueno, si a los que silencié quieren hablar, levantan la mano, por favor. Bueno, recuerden que nuestra próxima sesión es el 5 de octubre para ver las instrucciones de la tarea del módulo 5. Igual, ahora sí va a ser en jueves. Voy a tratar de que todas nuestras sesiones sean en jueves a las 8 de la noche para que así ya tengamos no estarles moviendo. Este jueves sí no tenemos clase porque nos quedó adelantada, pero es que les quería dar las instrucciones hoy porque luego ya se las doy muy pegadita a la fecha de entrega. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que van a encontrar en el contenido del módulo 4? Bueno, pues vamos a hablar de las operaciones básicas y bueno, las operaciones básicas forman parte de la aritmética, que es una rama de las matemáticas. Y la aritmética se dedica a investigar las características y las relaciones que hay entre los números. De hecho, dentro de la aritmética hay una como subrama llamada teoría de números. Entonces, pues hemos tenido grandes matemáticos que han analizado el comportamiento y las conexiones que hay entre los números. Incluso, pues tenemos a los números clasificados de diferentes maneras. Tenemos números reales, números imaginarios, números racionales, etcétera. Bueno, pero en este tema vamos a hablar de las operaciones básicas, que son la suma, resta y multiplicación. Y recuerden que estas 4 operaciones básicas, pues son la base o son los pilares de nuestro razonamiento matemático. Y el razonamiento matemático que nosotros adquirimos, pues desde casa, en el kinder, primaria, secundaria, prepa y en la vida, pues nos prepara para enfrentar diferentes retos. O sea, hay retos tan básicos como ir a la tienda, ¿no? Como cobrar tu sueldo y ver si te pagaron bien y cuánto te descontaron, o como temas ya a lo mejor para decir, oye, quiero poner un negocio o necesito tomar decisiones, me están ofreciendo estar en una Afore A, no sé si me conviene la A o la B, en cuál la acepto, ¿no? Y cuando estás dentro de una institución del gobierno o en la iniciativa privada, pues fíjate que estas 4 operaciones tan básicas que aprendiste en la primaria te van a servir para resolver y enfrentar muchos problemas de tipo cuantitativo.
Entonces, vamos a platicar rápidamente de la operación básica de la suma. Recuerden que el signo de la suma es el signo de más. Y vamos a ver la propiedad conmutativa. Seguramente ahorita van a empezar a acordarse de estas operaciones. Adelante, Christopher. Sí, perdón, creo que, bueno, creo que no terminó de explicar la estructura de la hoja 2. No sé si pueda. Gracias, Christopher. Gracias. Aquí tienes que redactar un reporte contestando las dos preguntas que dicen, ¿de qué manera consideras que sirve conocer el entorno del empleo para el licenciado en Administración y Comercio? Sin poner la pregunta, la mitad de tu reporte va a ser sobre este tema y la segunda mitad de tu reporte debe estar enfocado en resolver la respuesta que dice en qué etapa del proceso administrativo consideras que te va a ser útil tener datos macroeconómicos del empleo, en la planificación, en la organización, en la dirección o en la integración o en el control. Entonces, con estas dos preguntas vas a redactar en una sola hoja todo tu reporte de jugando con números. ¿Sí, Ok. Christopher? Sí, sí, muy Y bien. la Sin dejé en blanco para ilustración. que ustedes lo redacten. Ok, sin ilustraciones ni nada. Sí, aquí no. Arial 12, interlineado 1.5. Súper, muchas gracias. Gracias por preguntar, porque igual otros compañeros también no me entendieron, entonces es bueno preguntar. Gracias, Christopher. También buenas tareas, Christopher. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Ahí siempre los ando felicitando y echándoles porras que sigan así. Estoy muy contenta con su desempeño en las tareas. Les voy a pegar nuevamente la liga para que registren su asistencia en el chat, por favor. Si se nos acaba el tiempo, espero que me dé rápido tiempo de explicar. Sí, todavía tengo creo que 5 o 10 minutitos. Bueno, vamos a platicar de la propiedad conmutativa. Está bien sencilla. Dice, la suma de dos o más números es la misma sin importar el orden. Por ejemplo, es lo mismo sumar 12 más 30 que al revés, 30 más 12. ¿Ya se empiezan a acordar de esa propiedad conmutativa? Entonces, el orden de los factores de los sumandos no va a afectar el resultado. O sea, tú puedes sumar 12 más 30 o 30 más 12 y te da lo mismo, ¿sí? Entonces, la suma cumple con la propiedad conmutativa, cosa que no le va a pasar a la resta. En la resta no aplica esta, porque no es lo mismo 30 menos 12 que 12 menos 30, ¿ok? Entonces, de eso justo tratan los videos que vienen en el contenido. Está muy sencillo. Propiedad asociativa. La suma de tres o más números es la misma independiente de cómo los agrupes. Por ejemplo, puedes sumar 12 más 13 y después sumar más 14. O puedes hacer otra agrupación, decir 12 y agrupar al 13 y al 14. Y de todas maneras, la suma de estos tres números te da lo mismo, cosa que no va a pasar con la resta. ¿Ok? Entonces, a la suma le aplica la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y también tenemos otra propiedad que se llama distributiva, pero antes de eso, hablemos de un elemento neutro en la suma. El número 0 es un elemento neutro en la suma. Dice, el número 0 actúa como elemento neutro en la suma, lo que significa que sumar 0 a cualquier número no cambia el resultado. Por ejemplo, 50 más 0 es igual a 50. ¿Sí? Así de sencillo está el capítulo 4. De todas maneras, hay que leerlo y ver los videos. Y por último, la propiedad distributiva. Dice, la suma se distribuye sobre la multiplicación, lo que significa que la suma de un número multiplicado por la suma de dos números es igual a la suma de cada uno de los números multiplicados por el número.